Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia del Arte para Selectividad, tema 13.3. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales de mi cuarto te mando un caluroso abrazo y te deseo lo mejor. Este programa está dedicado especialmente a todos los estudiantes que están en segundo de bachillerato y que se están preparando para selectividad, aunque también va a todas esas personas que disfrutan y aman el arte. Antes de empezar con el programa, dos recordatorios muy importantes. El primero, de cada episodio estamos subiendo las imágenes en una cuenta de Instagram, de manera que si me estás escuchando desde el móvil, bueno, pues puedes consultar a la vez las imágenes en la cuenta de Instagram. Pero si no tienes Instagram o no me quieres seguir, no pasa nada, porque pretendo ante todo es que veas las imágenes a través de mis palabras. Y también recordarte otra cosa muy importante, que si eres estudiante y quieres sacar el máximo provecho de tu tiempo de estudio, puedes adquirir mi libro, Los 10 hábitos del estudiante exitoso. Te dejo el enlace en las notas del programa. Bueno, empezamos con el programa. Vamos a hablar del barroco en Italia, la pintura. ¿Qué tenemos que decir? Tenemos dos escuelas, dos corrientes dentro de la pintura en el barroco. Tenemos que decir que está el clasicismo y luego está el naturalismo. ¿De acuerdo? Esas son las dos corrientes que tenemos en la pintura del barroco. ¿Quién destaca? ¿Quién representa la corriente del clasicismo? Aníbal Carracci. Y hay que decir que esta corriente del clasicismo, en la que destaca, o la que representa Aníbal Carracci, enlaza con el Renacimiento, continúa lo que se inicia en el Renacimiento. Y luego tenemos otra corriente que es la del naturalismo, que está representada en Caravaggio. Y hay que decir que esta corriente es anticlásica, revolucionaria, es casi rupturista, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a hablar de Aníbal Carracci, que vive de 1560 a 1609. Hay que decir que Aníbal Carracci revitaliza la pintura con grandes frescos monumentales. Si yo digo pintura y frescos monumentales, a ustedes se les debería venir ya a la imagen el nombre de un pintor, ¿de acuerdo? Luego lo nombramos. En 1595 Aníbal Carracci está en Roma y hay que decir que en su obra destacan la forma grandiosa, el estudio de la naturaleza, ese estudio de la antigüedad clásica y la gran influencia de un pintor que es Rafael, y el otro pintor supongo que ya lo habrán adivinado. Si yo digo frescos monumentales, si yo digo formas grandiosas, si yo digo estudio de la naturaleza, etcétera, supongo que ya habrán pensado en Miguel Ángel. Muy bien, yeah. Entonces, vamos a hablar. Aníbal Carracci, pasa a la historia, sobre todo por sus obras que están en el Palacio Farnese, que está en Roma, ¿de acuerdo? Hay que destacar, pues que en ese Palacio Farnese realiza algunas obras para una habitación que se llamaba El Camerino, donde representa historias, mitos, alegorías, sobre todo de Hércules y de Ulises, y luego, sobre todo, su gran obra, su obra maestra. En el Palacio Farnese realiza la bóveda de la galería. Y esa bóveda, la representación que hace en esa bóveda, atención, fue comparada en su momento con la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Se le consideró que era la legítima heredera de la Capilla Sixtina. Y es cierto que si vemos la bóveda de la galería, nos recuerda, enseguida pensamos en la Capilla Sixtina. Y casi la podríamos comparar y nos parece también igualmente hermosa. Aunque según los especialistas, según los historiadores, a tanto no llega. Pero es verdad que no se queda atrás. Y hay que decir que esa bóveda de la galería toma algunos elementos prestados de la Capilla Sixtina. Por ejemplo, las grandes y pequeñas escenas, es decir, se representa una escena grandiosa y luego al lado otra escena pequeña. Por ejemplo, los desnudos sentados. Y otra cosa que también toma de la Capilla Sixtina, muy interesante, la arquitectura simulada, la arquitectura ilusionista. Y en esta bóveda de la galería se representan especialmente escenas de la Metamorfosis de Ovidio. Y por supuesto destaca, pues la imagen central, la escena central, que es el triunfo de Baco y Ariadna. Y hay que decir que Carracci, probaba todos los estilos y en todos los estilos destacaba. Y también representó la pintura, representaba sobre pintura en caballete. Y ahí, pues muestra su estilo más clásico, más tradicional. Ahí destaca la Asunción de la Virgen, que está en la iglesia de Santa María del Pópulo. Y ahora vamos a hablar de otro grande, vamos a hablar de Caravaggio, que vive de 1571 a 1610, y hay que decir que vaya vida tiene Caravaggio, vaya vida, no sé por qué no se ha hecho ya una gran película, una gran producción cinematográfica, porque miren, este hombre, atención, en 1606
mata a un hombre jugando a la pelota. ¿De acuerdo? Parece que este hombre se metía en riña de manera fácil y mató a un hombre jugando a la pelota y tuvo que huir de Roma. Así que huye, se va a varios sitios, se va a Nápoles, se va a Sicilia, tal, y en 1610 vuelve a Roma gracias a un perdón papal, pero atención, desaparece y muere en extrañas circunstancias. Se empiezan a dar noticias sobre la muerte de Caravaggio, que ha muerto de una manera, que ha muerto de otra. El caso es que no se sabe cómo muere y tampoco se sabe dónde está su cuerpo. Es un poco como el Elvis Presley de la pintura, pues eso es Caravaggio, ¿eh? Y digo, me parece, vamos, la vida un tanto tumultuosa. Y este es uno de los grandes genios sin duda alguna, del arte y de la pintura. Vamos a decir cuáles son las dos grandes características de la pintura de Caravaggio. El realismo y el tenebrismo. Estos son los dos pilares de su obra. El realismo y el tenebrismo. Cuando decimos realismo, ¿a qué nos referimos? Que representa a los personajes tal cual son. No los idealiza. Miren, venimos del Renacimiento donde el artista trata de buscar la belleza ideal, trata de buscar la perfección, trata de crear una obra perfecta, quiere buscar la belleza en todo lo que se representa se busca la belleza. Y ahora no, ahora llega Caravaggio y representa a los personajes tal cual los ve, sin idealización. Me parece fantástico. Por eso Caravaggio hemos dicho que representa esa corriente naturalista que es, hemos dicho al inicio, que es anticlásica y revolucionaria, porque en su momento lo que estaba haciendo Caravaggio era algo revolucionario. Y hay otra cosa muy interesante. Fíjense, los temas religiosos los representa como actos cotidianos. ¿De acuerdo? Como actos triviales, como actos que se dan en el día a día. Vamos, y bueno, ¿qué significa el tenebrismo? El tenebrismo significa llevar el claroscuro hasta las últimas consecuencias. Se trata de representar el fondo oscuro, ¿de acuerdo? E iluminar solo la figura o la parte de las figuras que le interesa al artista. ¿Vale? A mí me ve esta obra de Caravaggio, o sea, dices, madre mía, o sea, es que ni el mejor director de cine, ni el mejor director de fotografía de cine puede hacer esta escena. O sea, que se merecería, este hombre ganaría hoy día todos los Oscars por esas escenas que consigue crear. ¿Y a qué da lugar esto? O sea, ¿a qué da lugar esa escena donde todo el fondo oscuro y una lucecita que ilumina solo al personaje, o que ilumina incluso solo una parte del personaje? ¿A qué da lugar? Pues a un gran dramatismo. ¿De acuerdo? A una exaltación del sentimiento. Máxime si cuando esas composiciones se hacen de una manera, en una composición diagonal. Es decir, cuando hablamos de diagonales, de una composición diagonal, es que estamos hablando cuando la escena culmina en un punto, ¿de acuerdo? Cuando él va de la base hacia arriba y está culminando en un punto. Entonces, vamos a destacar algunas de las primeras obras de Caravaggio. Tenemos que hablar de Bacco, que se representa en 1598, que probablemente fuese un autorretrato, que destaca la calidad que hay en la vajilla y en los vegetales. O sea, aquí parece casi que la vajilla es el protagonista o un protagonista más del cuadro. ¿Y por qué llama la atención? Porque rompe absolutamente con los cánones que se utilizaban para representar las escenas mitológicas. Hasta ahora se representaban a los dioses mitológicos de una manera grandiosa, fastuosa. Y no, a este Bacco se le representa como a un joven que acaba de salir de fiesta y se ha tomado ya unas cuantas tapas y ya está con el puntillo. Y además cómo mira al espectador con esa mirada un tanto pasota. Y hay que decir que todavía aquí no está el tenebrismo puro y duro, ¿de acuerdo? Podemos ver todavía un fondo algo claro. Ahora veremos en la siguiente obra cómo se da un paso adelante en esa dirección. Más adelante hablamos ya de la madurez de Caravaggio y hablamos ya de un tenebrismo puro. Y si observamos, por ejemplo, la casa de Maus, ¿qué vemos? Que el color está subordinado a la luz. Vemos que el color se gradúa conforme a la luz que hay. Ahora es la luz la que manda. Pero, ojo, fíjense, qué interesante en este cuadro, que es que la luz viene de un solo foco. De un solo foco del que irradia la luz y que ilumina un poco, de manera muy suave la escena. Vemos también, si lo comparamos con el Bacco, que los colores son más oscuros, que hay
oye, un dramatismo gestual tremendo. Parece que esto es una escena de teatro. Parece que están en mitad, al final de una escena de teatro, y vemos también que hay, o sea, una clarísima intención de captar la atención, porque aquí vemos a un Jesucristo que está diciendo una cosa y todos mirándole atentamente, y nosotros que estamos viendo ese cuadro nos preguntamos, ostras, ¿qué está diciendo? Parece que nos queremos meter en la conversación. Otra obra donde se muestra, o sea, el tenebrismo en su máxima madurez, tenemos El entierro de Cristo. ¿Y qué es lo interesante? Oye, que el punto de vista del espectador casi está en la misma fosa donde se va a enterrar a Jesucristo. Y además vemos el conjunto, vemos varios personajes que están ya representados en escorzo. O sea, aquí casi hay un escorzo grupal. Y otra cosa muy interesante, o sea, es que si vemos la base del cuadro, vemos la losa de esa fosa que está en ángulo y casi se sale de la escena. Casi parece que nos golpea a nosotros como espectadores que somos. ¿Qué destaca? Pues bueno, ese claroscuro, esa luz que ilumina el cuerpo, que ilumina las manos, que ilumina los rostros, y bueno, con ese fondo oscuro, ¿no? Y sobre todo el realismo de los personajes. Y ya en la fase final, Caravaggio muestra en sus figuras un mayor volumen y una mayor solidez. Por ejemplo, aquí destaca la crucifixión de San Pedro, la conversión de San Pedro, y qué interesante esta conversión de San Pedro, donde vemos una escena religiosa representada como algo absolutamente trivial y cotidiano. Y lo que destaca es que es tremendo cómo profundiza la profundidad psicológica, esa profundidad en los sentimientos de los personajes. Se parece mucho a su contemporáneo. Caravaggio tuvo un contemporáneo al otro lado del continente, en Inglaterra, que era Shakespeare, que también en sus personajes mostraba una profundidad psicológica tremenda. Y esa profundidad psicológica también se ve en estos personajes. ¿Por qué digo esto? Porque si vemos el rostro de San Pedro, que está tirado, que está caído en el suelo, vemos que está en trance. Vemos que está en trance y muestra tranquilidad. Se acaba de caer del caballo, ¿de acuerdo? Muestra sus manos, está alzada sus manos, todavía sus piernas casi parece que se están retorciendo. Sin embargo, su rostro está tranquilo porque está viendo a Dios. Y nosotros casi vemos a Dios más en el rostro de San Pedro que en el cuadro, porque bueno, directamente en el cuadro no se representa a Dios, pero en su rostro sí podemos ver que está en trance. Y otro cuadro de esta fase también, que es la muerte de la Virgen. ¿Qué le pasa a este cuadro? Que es de gran formato, y como es de gran formato, las figuras están en tamaño real. Y oye, de nuevo, como hemos dicho antes que las escenas religiosas se representan como algo cotidiano, algo diario, algo trivial. Bueno, pues aquí vemos una escena humilde. Una escena, o sea, acaba de morir la Virgen, la Madre del Señor, y se representa una escena absolutamente humilde. En el centro vemos a la Virgen que está muerta y la luz posa sobre ella. Para este cuadro, fíjense, Caravaggio tomó como modelo a una mujer, a un cadáver ahogado. Y de hecho, si nos fijamos en los pies y en el vientre, están ligeramente hinchados. Esto es un detalle que te tienes que fijar muy bien, ¿eh? Los pies están hinchados, ¿de acuerdo? O sea, y es que a Caravaggio, para que veamos el naturalismo de su obra, que no se le pasaba nada por alto. Y esta obra causó rechazo, porque se está representando a la Virgen pues como una mujer normal, como una mujer pues del pueblo normal, y causó bastante rechazo porque, bueno, era la Madre del Señor, ¿no? Y se le representa como una mujer absolutamente normal. Y, de nuevo, ¿qué vemos? Un tremendo dramatismo y un dolor que flota en esa escena. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado, espero que te haya ayudado a entender un poco más esta fantástica época. Qué bonito, qué tíos tan grandes, este Caravaggio, este Carracci. Menuda pareja hicieron, vaya cracks del arte. Bueno, te recuerdo que tengo muchos proyectos relacionados con la educación. Puedes seguirme todo ello en mis redes sociales. Estoy en todas las redes sociales, en todas. Así que si quieres seguirme en alguna o en todas, pues te voy a dejar los enlaces en las notas del programa. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa.